¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, a esta página. Así que pues vamos a iniciar el día de hoy compartiendo el tema que está destinado para esta semana. Y pues bueno, este mes particularmente de julio vamos a iniciar con temas que tienen que ver más sobre los dolores de la infancia, el dolor emocional, cómo es este trabajo que podemos generar con los pacientes que presentan este tipo de afectaciones psicológicas y que a veces nos cuesta mucho trabajo dirigirlos o encaminarlos. Así que el tema de hoy lo titulé las 7 medidas que pueden ayudar a personas con dolor emocional, que de hecho no le puse las, más bien son 7 medidas que pueden ayudar a una persona con dolor emocional. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica y pues vamos a iniciar para que podamos identificar de qué trata este tema. Hoy voy a compartirles que, bueno, quienes quieran saber más sobre mi experiencia y demás, hay ahí en la página un pequeño video que habla sobre mi experiencia, mi semblanza y el currículum, para que también ahí lo conozcan. Ya no voy a hacer tanta introducción de momento para que iniciemos directamente con el tema del día de hoy. Ahora, para esto es importante que podamos describir y diferenciar la manera o el significado que es el dolor, ¿vale? Tal cual, aquí mencioné 7 medidas como parte de las que vamos a ir tocando a lo largo de esta transmisión, pero particularmente nosotros entendemos por dolor algo, o sea, ustedes piensen y digan, a ver, ¿qué me imagino si ustedes cerraran los ojos en este momento y piensen qué es el dolor? Inmediatamente dirían, pues a lo mejor es un dolor físico, ¿no? No lo sé, por lo general pensamos en un dolor físico. Piensen en un accidente que hayan tenido, que se hayan caído de las escaleras y se lastimaron, o se fracturaron un tobillo, o se lastimaron la muñeca, o hay quienes se fracturan las manos, o se dieron un golpe en la cabeza. O sea, por lo general pensamos en un dolor completamente físico. Pero finalmente, como todo, pues tiene un trabajo emocional y uno se va percatando y al menos la parte psicológica empieza a tener un campo muy grande de aplicación y sobre todo de conocimiento, donde se entiende que el dolor va más allá del dolor físico. Hay dolor que puede ser psicológico o que puede ser emocional. Yo les quiero hablar sobre estos tipos de dolor para que lo distingan. Primero que nada, el dolor va a ser todo aquello o toda sensación que nos va a indicar que algo no está bien con nuestro cuerpo o que algo no está bien en nosotros mismos. De alguna manera pensamos en un daño o en una lesión y esto implica pues que sintamos que algo, vuelvo a repetir, es una sensación extraña que nos indica que no está bien. Y por tanto, yo quiero comentarles que de alguna forma esto nos implica un grado de sufrimiento que va a permitir que pues mantengamos una adaptación. También créanme que el dolor a muchas personas pues no todos les gusta. Por ejemplo, cuando alguien dice te vamos a inyectar, ¿quién dice wow, yo quiero ser el primer candidato para inyectarme? La mayoría de las veces justo pensamos por esa sensación de dolor que preferimos evitarlo, o ya si de plano no hay otra opción para poder llegar a esta sanación, pues decimos, bueno, pues inyéctame. Pero un dolor con la inyección puede ser un gran ejemplo para entender que finalmente es una sensación que te genera un malestar, pero que finalmente te va a dar una adaptación para la situación en la que tú te encuentres. Esta parte va a ser adaptativa, entonces el dolor es adaptativo, no por fuerza es algo que uno dice, ya no quiero sentirlo. Por supuesto es un sufrimiento también, va de la mano, pero te va a hacer a adaptarte a que puedas estar más sereno y puedas tener mayor autonomía con respecto a lo que te hace sentir cierto malestar. Entonces, está el dolor físico, está el dolor emocional y está el dolor psicológico. Yo aquí estoy hablando del dolor emocional. Ahora, el dolor psicológico, la mayoría de las veces pensaríamos que es lo mismo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque lo psicológico, bueno, antes que llegar a esto, todo dolor te va a estar relacionado por una señal
que le mandas al cerebro para que él, pues abra puerta y diga, ok, estoy sintiendo un dolor. Puede ser físico o puede ser en otro sentido, como bien decía, emocional o psicológico. En el caso de lo psicológico, se manda una señal que está generando una sensación que altera una parte de tu cuerpo también, pero que está condicionado a otra situación o a otro evento, llamémosle, del entorno, ¿vale? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una sensación que percibimos cuando estamos sometidos a un momento incómodo o de cierto estrés, llamémosle así, y de cierta preocupación, que no logramos del todo identificar, ¿no? O sea, tal cual la cuestión de la ansiedad, no logramos identificar qué nos genera ansiedad, pero nos sentimos ansiosos, entonces sentimos una aceleración como de la respiración, nos sentimos como que nos sudan las manos, sí hay una respuesta física, pero no es realmente que tengamos un dolor, así que alguien llegue, te pellizque y sientas ese dolor, sino más bien es una respuesta, también vuelvo a repetir, de un entorno que te alteró, de algo psicológico, que cognitivamente te hace cambiar de perspectiva, pero finalmente estamos hablando de una parte o un dolor psicológico, es decir, por ansiedad, es un ejemplo. Además de que el dolor psicológico puede ser más tratado con fármacos y podríamos decir que es más fácil de tratar o de trabajar, a diferencia del dolor emocional. El dolor emocional como tal tiene completamente pues una diferencia en la relación que se tiene respecto al dolor psicológico, ¿no? O sea, completamente. Hay una gran diferencia porque es una experiencia completamente subjetiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la persona que lo siente lo hace o lo manifiesta como, le da un significado y un peso de dolor. Quizá para lo que a esa persona le parece doloroso, para ti no lo es, para ti puede ser algo como normal o una sensación completamente distinta. Por eso se habla de una experiencia subjetiva dentro del dolor emocional, en la que la persona tiene como tal, llamémosle una herida tipo psíquica, es decir, psicológica, ¿no? Que está muy dentro y que va a provocar un grado de sufrimiento interno, generado evidentemente en la mayoría de los casos a nivel psicológico, como ahorita ya mencionamos, es decir, que pudo haber pasado por periodos de ansiedad, por periodos de angustia, por a lo mejor alguna crisis de pánico, y que en ocasiones pues va a ir produciendo también en su momento un dolor físico, es decir, que esto tiene gradualidades y empieza a volverse más grave, ¿no? O más crónico, llamémosle así, y va a depender también de 3 puntos que va a ser la duración, la patogenia, bueno, son varios puntos, la duración, la patogenia, la localización, sobre todo la intensidad y el origen del dolor. Esos son los puntos que tenemos que entender para poder hablar sobre el dolor. Ahora, hay una teoría que yo estuve revisando también entre la literatura porque trato sobre, obviamente, el dolor emocional en los pacientes, pero finalmente este dolor pues tiene también un sustento. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de la puerta de control, ¿vale? Y esto, particularmente sobre lo que habla de la puerta de control, nos habla de 3 cosas importantes o 3 dimensiones, que es lo sensorial, lo motivacional y lo cognitivo. Sensorial nos referimos a cualquier aspecto físico que podamos sentir, ¿no? A través de nuestros 5 sentidos. Lo motivacional se refiere a la parte emocional y lo cognitivo estamos hablando de la interpretación que le damos al dolor a través de la parte sociocultural. Por eso les mencionaba hace un momento que el dolor va a depender mucho de cómo lo perciba la persona, porque se vuelve subjetivo. Entonces, si para mí es doloroso no quedarme en mi primera opción de la universidad, yo que soy universitario, por poner un ejemplo, a lo mejor para mi papá, que ya tiene más edad y que tiene otra experiencia de vida, no le parece doloroso. Y empieza a vivirlo como algo de, pues es un capricho, tú no aguantas nada, y empezamos a alterar completamente la relación o el significado del dolor. Lo que para mí es doloroso, entonces para la otra persona no tendría que ser doloroso, o viceversa. Y por supuesto no estamos apoyando ni en la comunicación familiar, ni estamos colaborando en comprender
lo que puede ser para alguien un dolor, ¿vale? O un proceso fuerte. Entonces, tal cual se llama la puerta de control porque lo que está generando es que el cerebro le dé entrada, por así decirlo, le dé entrada a la señal de nuestro cerebro de que hay una sensación de dolor, pero va a depender de esta idea sociocultural que ya tenemos, pues de alguna forma aprendida, la parte emocional que le estamos dando o esa carga emocional que le estamos dando, y sobre todo si hay una alteración física. En este ejemplo que les di de la parte de universitaria, podemos ver que en efecto no hay como tal un dolor físico, pero sí están las dos dimensiones de esta puerta de control o de esta teoría de la puerta de control. Es la parte de la interpretación que le damos al dolor, pero aparte lo emocional, es una carga emocional de frustración y tristeza combinadas. Entonces, como ya le di esa señal a mi cerebro, inmediatamente el cerebro pues abre puerta y pues empieza a sentirse ya con una frecuencia, que a eso me refería con la duración, empieza a estar localizada a través de que si alguien habla de la universidad o si algún compañero o primito o alguien me dijo, sabes que yo sí me quedé, pues evidentemente va a reactivarse otra vez esa sensación de dolor. A la intensidad en la que se mantiene, si probablemente esta situación que les comento del ejemplo de la universidad, yo lo vi como algo del 0 al 10, como un 6 de intensidad, pues entonces puede ser que se altere completamente mi vida cotidiana al momento de que active, ¿vale? Entonces la presencia del dolor emocional no significa que esté latente siempre, cada segundo de tu vida, sino que va a depender si ese dolor no ha sido tratado, no ha sido trabajado, o bien si llevas mucho tiempo con esa sensación de dolor, por supuesto que va a costar mucho trabajo también empezar a sanarlo. Por la mayoría de las veces tenemos muchos dolores emocionales desde años atrás y no lo trabajamos, pero se queda ahí guardado y por tanto, como vuelvo a repetir, desde esta cuestión, de esta dimensión cognitiva, como no se habla, pues ahí se queda y uno puede decir, ah, la persona ya está mejor, ya sanó, ya mejoró, ya trabajó esta sensación que le generó no haberse quedado en la universidad. Entonces podemos tocar sin ningún tema y sin ningún problema, pues esta situación que genera, ¿no? El que la gente no se quede en la universidad que quiere, pero probablemente solo fue como la idea que tuviste porque no sabes cómo está viviendo esa persona esa situación o esa pérdida, llamémosle así, y por tanto cuando lo toques puede volver a dirigirse el dolor en cuanto a esta intensidad, ¿no? Vuelve a manifestarse. Por eso menciono que los dolores emocionales no están ahí latentes cada segundo de tu vida, están guardados, pero si se activa algo que tú no has trabajado del todo, por supuesto que puedes volver a desencadenar esta misma sensación, porque el cerebro ya le mandó señal de que cada que tú des ese estímulo, inmediatamente tiene que mandar a la señal al cuerpo de que hay una sensación de dolor, ¿vale? Entonces, fíjense qué interesante esta cuestión de entender el dolor como parte de un proceso, por supuesto, cognitivo, pero cómo estas señales se van mandando y que tienen una diferencia entre tres cosas, lo emocional, lo psicológico y lo físico, ¿vale? Es impresionante cómo el cerebro puede manifestar todo eso. O bien, aquí también puede entrar un poco la sugestión, cuando nosotros ya abrimos esta puerta de control y mandamos la señal a nuestro cerebro de decir, es que yo ya me enferme y demás, ya te empiezas a sentir mal, te sugestionas, porque estás abriendo esa señal. Pero bueno, eso es otra cosa, ese es otro cantar que tiene que ver más con la sugestión, pero aquí estamos hablando de cosas que tú le estás dando a tu cuerpo o a tu cerebro como parte de una activación al dolor. Así que es importante, vuelvo a repetir, los puntos en los que tienes que aprender a distinguir esta sensación de dolor, que es la duración del dolor, la patogenia, la localización, la intensidad y el origen, ¿sale? Que son 5 puntos importantes para poder distinguir el dolor. Ahora es bien curioso cómo el dolor, cuando pensamos que es una cuestión completamente física, cuántos pacientes o cuántas personas nos encuentran en los hospitales que han experimentado, por supuesto, un dolor físico, por ejemplo, que lo han vivido y que pueden estar ahí manteniendo, pues los que están en cirugía, los que han pasado por procesos de quimioterapia y también genera un dolor, o sea, cosas fuertes y desde la más fuerte hasta la más sencilla como un esguince, por ejemplo, o un mareo y demás.
Pero todo eso, por supuesto que la gente que está ahí en el hospital sabe que hay un dolor físico y que la intensidad va gradual de acuerdo al caso. Lo curioso es que las personas que padecen un dolor emocional tienden a querer, pues es tanto el sufrimiento que sienten que desean anularlo, extinguirlo, y pueden conducir este tipo de dolor emocional al suicidio, por ejemplo. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que de más o menos unas 10 personas, ¿no? Una se suicida cada 40 segundos, o sea, hablando ya en rasgos o en cantidades, ¿no? Y porcentajes de acuerdo a esto, solamente por esta cuestión del dolor emocional, que uno diría, pues, solo es eso, pero finalmente se vive muy intenso. Y el dolor emocional te puede causar también un sufrimiento tan alto que decides mejor no sufrir tanto, que quieres como terminar ya con esto. Sin embargo, no, como la gente no está trabajada o no está psicoeducada para poder entender esta cuestión del dolor emocional y saber cómo atender a estas personas que lo padecen o que lo sufren o que lo están identificando y que lo están trabajando, pues se vuelve muy normal decir, ya, ya tranquilízate, ya no estés hablándome de eso porque ya pasó, ya supimos qué solución vamos a aplicar, cuando lo real es que no es lo mismo que tú puedes sentir como dolor a lo que esa persona está padeciendo. Así que ahorita nos vamos a ir a las 7 medidas que van a ayudar a estas personas que tienen a alguien que tiene un dolor emocional y que no ha sido tratado, o bien recomendaría completamente que si conoces a alguien que pase por esto, le recomiendas la terapia para que juntos vayan trabajándolo en un equipo y sea menos intenso o menos doloroso y menos sufrimiento para esa persona y para toda la familia. Así que yo hablaba de este ejemplo porque finalmente las personas que están en el hospital pues no piensan, por ejemplo, en suicidarse, no piensan en quitarse la vida por mucho que el dolor físico esté presente. Vean la diferencia y la manera tan impresionante de cómo se conduce el dolor físico a un dolor emocional. Podríamos decir que incluso el dolor emocional es muchísimo más arriesgado que el dolor físico. La gente que está pasando por una cuestión física, pues sabe que está tratada, sabe que está en el hospital, pero ¿qué creen? La diferencia es que saben la originalidad, o sea, el punto de origen de todo ese dolor. Mientras que el dolor emocional cuesta mucho trabajo ubicar el dolor de origen y se vuelve muy complicado porque la sensación está, la activación de la sensación de dolor está presente, pero de aquí a que ubiques esto que decía entre duración, patogenia y origen, se vuelve muy largo para el paciente. Así que tenemos que entender que el dolor conlleva un sufrimiento y que por tanto, pues llega gente que dice, ya no quiero soportar este dolor, se vuelve muy fuerte y hay una presión muy marcada en las personas que lo padecen. Pero bueno, parte del dolor emocional sí les diría que tiene que ver mucho con la manera en la que las personas tienden más al suicidio que, pues que bueno, gente que puede padecer también un dolor emocional, pero, perdón, un dolor físico, pero que saben que está ahí latente, ¿vale? Ahora, dentro de esto, recuerden que aquí pueden hacer, marcar todas sus dudas, aquí en la bandeja de los comentarios, compartir qué tipo de dudas se presentan o tienen ustedes para que se puedan tratar y de esa manera, pues, no se vayan con tantas dudas, ¿vale? Me voy a pasar a otro de los puntos en los que dentro de este dolor emocional, pues se maneja también un grado. Ay, déjenme ver que apriete aquí, que ya se abre una ventana. Listo. Se maneja también un grado en cuanto al dolor, porque te podemos tener los dolores leves que van a estar más marcados a una cuestión de un dolor menos intenso, que es un dolor que está más como en la vida cotidiana de la persona, donde está, pues simplemente causa una distracción, o sea, no es como una sensación de dolor que afecte directamente a la familia, sino más bien está destinado a una cuestión de una distracción que te mantiene, pero no es nada grave. Podemos encontrar el dolor moderado y el dolor severo. En el moderado podemos llegar a tener y considerar que la intensidad se vuelve más alta y que sí va a interferir ya con las actividades cotidianas por las cuales
tú estás pasando, como por ejemplo que necesites tomar a lo mejor algún tipo de analgésico o alguna otra cuestión porque consideras que el dolor se vuelve bastante fuerte, y a veces puedes creer que va a lo físico, pero te das cuenta que se vuelve pues algo más o psicológico o emocional. Y el severo ya es un dolor muchísimo más intenso que va a empezar a afectar completamente pues tu vida, y empiezas a necesitar de terceros, ¿vale? O sea, de gente que apoye completamente esta situación y que lo acompañe. Ajá. Es lo que va a ir como generando esta situación del dolor severo. O sea, tú empiezas a sentir que necesitas a una persona para poder salvar como esta sensación y sentirte más sano. Vuelvo a repetir, la terapia va a ser un gran aliado, por supuesto, para que tú puedas sentir y mejorar esta sensación. Ahora, vámonos a las 7 medidas que pueden ayudar a una persona que presenta el dolor. Primero, yo te diría que es importante que la o lo haga sentir a salvo. Es decir, que la persona sienta que estás realmente acompañando este proceso, que estás escuchando su sensación, su dolor, sus pensamientos, y que van a marcar completamente la diferencia entre hacerla sentir a salvo, a hacerla creer que está pues le estás dando el avión, ¿no? O que está como de alguna forma alterado en la locura, y uno dice, ay, no, es que está loca o está loco, no le hagas caso, ¿no? Más bien aquí marca una gran diferencia, justamente que le haga sentir acompañado o acompañada, y sobre todo que se sienta a salvo. Hazte presente, que es el punto número 2 sobre esas medidas. Si tú te haces presente en estos puntos de quiebre de la persona, va a pensar que hay más sensación de bienestar, por así decirlo, que de negación, sobre todo porque estás presente, estás atento a las sensaciones o síntomas que esté pasando en la persona. La siguiente, yo te diría sobre todo que mantengas una conexión importante con la persona que padece el dolor emocional. La mayoría de las veces tú dices, bueno, es que yo quisiera apoyar no vamos a suponer, a mi hijo o a mi pareja o a mi primo, ¿no? A quien sea de la familia, para que empiece a sentirse acompañado en este proceso de dolor emocional, pero creo que algo falta, que no hay como una química, que se necesita tener como más relación, y en eso es completamente real. Tiene que haber una conexión para que también la persona perciba que en efecto tú estás apoyando eh, a esta energía, a esta parte espiritual, a esta salud mental, llamémosle así, por la cual está pasando la otra persona. ¿Y cómo vas a mantener esta conexión? Con comunicación, con asertividad, con compartir lo que te hace sentir esa persona. Incluso a veces requieren más de saber justamente estos puntos de fortalezas más que las debilidades, porque la mayoría de las personas que padecen un dolor emocional viven mucho y sufren mucho sus debilidades, y poco a poco llegan a ver sus fortalezas. Mantente comunicado, por supuesto, ante todas estas cuestiones que de alguna manera, pues si por alguna razón tienes que trabajar, si por alguna razón está pues la familia, pero no hay como tal una manera de poder compartir qué es lo que está viviendo en el día a día, sobre todo si están distantes, mantente comunicado, mantente presente. Muchas veces dice la gente, bueno, pero es que no estamos juntos, esta persona trabaja, yo también, no podemos estar juntos. No por fuerza es que tú estés presente de manera física. Puede ser también una forma virtual, llamémosle así, pero sí presente. Tampoco excedas en que tienes que estar escribiéndole 20 veces al día, pero sí al menos que puedas estar eh, presente de alguna forma, mandando una imagen, compartiendo algo. Ahora, ante esto, la siguiente medida, que sería la quinta, es que preguntes también, pero no preguntes cómo estás. La mayoría de las veces te van a decir mal, me siento mal, o estoy estresada, o me siento angustiado. Te van a decir ese tipo de situaciones, y probablemente tú o no estás listo o lista para escuchar eso y prefieres que te diga otra cosa y no sabes cómo conducir. Si no sabes qué responder cuando te diga la respuesta que te dé,
entonces no preguntes cómo estás. Mejor pregúntale, ¿necesitas que te ayude en algo? ¿Cómo te va en tu trabajo? Pregunta otras cosas que le ayuden a mantener la atención focalizada en otras áreas y no por fuerza en esta sensación de dolor que seguramente tú ya sabrás con la comunicación que seguramente estás teniendo con esta persona. Sabrás a qué se refiere o cuál es el origen que altera esta sensación de dolor. Y bueno, otro de los puntos importantes para ir cerrando es, pues yo te diría que abras esta puerta a que pueda tener una muy buena comunicación al decir, ¿sabes qué? Asistimos a terapia. No solamente la persona tendría que estar compartiendo, la persona que padece el dolor emocional, no por fuerza tiene que ser la que esté en la terapia. Hay algo que en una de las transmisiones en vivo con el doctor Alejandro Hernández hablábamos, director de INCOSAME, hablábamos sobre la parte de la psicoeducación. Y la psicoeducación familiar es bastante valiosa, sobre todo para poder hacer entender qué es lo que está pasando. No se entiende por qué ese dolor emocional se vuelve tan intenso al grado de alterar la dinámica y la estructura familiar. Así que la parte educativa, la comunicación con el familiar, la información que tú le puedas compartir como terapeuta a la persona en sí que esté pasando por una situación o una dinámica así de alterada, va a ser valiosa y fundamental para que tú puedas mejorar la relación y la comunicación entre los integrantes de la familia. Así que esos son los 7 puntos, 7 medidas que te van a ayudar a mantener una mejor comunicación y estabilidad con una persona que padece un dolor emocional. Ya te ayudé a distinguir cuáles son los puntos, cuáles son las características que distinguen del dolor físico, del dolor psicológico y el dolor emocional. Quienes se fueron integrando después, pues ahí van a poder ver la transmisión en vivo en YouTube, o bien aquí recientemente terminemos de cerrar la transmisión, va a quedarse grabado aquí en la página de Facebook para que puedan volverla a revisar, a transmitir, y si no, pues ayúdenme a compartirla con más gente para que también sepa qué hacer en este tipo de casos, ¿vale? Yo quedo pendiente de los comentarios si es que hay algunos para ya cerrar con esta transmisión. Quienes no tengan alguna duda, no pasa nada, ya después a lo mejor saldrán. Les comento que tenemos servicios para terapia de adultos en caso de que tengan a una persona que padezca esta sensación de dolor y de sufrimiento emocional. Tenemos terapia de adolescentes, terapia infantil, tanto la modalidad virtual como la modalidad en línea. Y como comentaba yo en las publicaciones pasadas, la modalidad en línea es para personas que no se puede trasladar, pero que sigue siendo la misma efectividad de trabajo que la parte presencial. Estamos muy cerca de Coyoacán, ahí están nuestras instalaciones, está el consultorio, para quienes quieran ir de manera presencial y física, ahí estamos. Y recuerden que estamos abriendo para este verano cursos para docentes y para psicólogos, para que puedan registrarse también y de esta manera, pues bueno, podamos tener ya el registro de quienes quieran participar en estos eventos que vienen para este verano, ¿vale? Dudas, comentarios que tengan, aquí estamos a la orden y yo me despido, que tengan excelente fin de semana, que estamos ya por cerrarla, que ya estamos avanzando bien rápido, Julio, se me pasa rapidísimo, y pues me quedo con muy buen sabor de boca sobre este tema. Vamos a estar hablando, vuelvo a repetir, sobre infancia, sobre el dolor materno, por ejemplo, que tanto impacto tiene cuando de niño no se tiene quizá este amor de madre, que tanto impacto se tiene para elegir incluso parejas a largo plazo o en un futuro. Así que ahí estamos pendientes. Ahora sí, me despido. Gracias a ustedes por estar aquí y que tengan excelente día. Nos vemos hasta la próxima, el otro jueves a las 10. Nos vemos. Chao, chao.